Bien, en la clase de hoy nosotros vamos a seguir con la unidad 6, porque tenemos que hacer una de las partes más importantes, o sea, analizar una de las partes más importantes de los trabajos prácticos o trabajos de tesis, que es la parte de la conclusión. Atiendan bien. Una conclusión es un ensayo. ¿Qué es un ensayo? ¿Vieron alguna vez en el colegio qué es un ensayo? ¿Cómo se hace un ensayo? Escucho, saben hacer, escucharon, tienen una idea de qué es un ensayo, cómo se hace un ensayo. Yo particularmente no tengo idea, profe. ¿Qué me dijiste? Se escucha muy bajo. Que he oído sobre ese tema, pero que no tengo idea cómo se hace. Ya, porque cuando nosotros estamos hablando de un ensayo, nosotros estamos hablando de un tipo de texto. Les voy a dar las características y tienen que entender o tienen que saber hacer. Y bien, ustedes saben que la extensión de un ensayo es ilimitada. Un ensayo puede ser una enciclopedia, puede ser un libro, puede tener 100 páginas, 500 páginas, no tiene límite, pero sí tiene un mínimo, y un mínimo es 3 párrafos o estrofas, dependiendo del tipo de texto, ¿verdad? Es un tipo de texto en prosa, que se trata de explorar, de analizar, de evaluar algún tema. Es un género literario dentro otra vez del género didáctico. Es un escrito serio, formal, con palabras técnicas si las hubiere, ¿verdad? Y sintetiza un tema significativo. Yo siempre le digo a mis alumnos, sobre todo en el colegio, ¿verdad? Que se acuerden que cuando hacemos el ensayo, es como cuando hacíamos la redacción de la escuela sobre la primavera. La primavera es linda, la primavera es hermosa, la primavera empieza el 21 de septiembre, en la primavera florecen los árboles, bueno, similar a eso. Entonces en un ensayo uno escribe todo lo que sabe. Y también tienen que cuidar muchísimo las palabras que usan. Como le dije, si nosotros estamos hablando de algo económico, tienen que usar palabras técnicas. No pueden decir compramos tal cosa y vamos a vender. Usamos, por ejemplo, la palabra comercializar, negociar. Me explico, usamos palabras técnicas acordes, apropiadas al tema en desarrollo. Tiene como finalidad argumentar una opinión sobre el tema o explorar un tema, y uno escribe todo lo que sabe. Ojo que esto que yo le estoy enseñando acá no es solamente para hacer la conclusión de su tesis, sino que le va a servir para su vida, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos con un ensayo. Posee un carácter preliminar, introductorio, presenta argumentos, inclusive puede tener opiniones de ustedes. En el ensayo se pueden poner opiniones. Casi todos los ensayos modernos están escritos en prosas. Y hay ensayos breves, hay ensayos muy extensos. Por ejemplo, John Locke hizo un ensayo sobre el entendimiento humano, que es larguísimo, pero es solo un ensayo al fin. Solo un ensayo al fin. Puede, como le dije, ser un libro, una enciclopedia, pero es un ensayo. Ahora, la conclusión tiene
Introducción, desarrollo y conclusión. Aunque parezca un chiste, la conclusión tiene conclusión otra vez. Entonces la conclusión tiene que tener un cuerpo, tiene una introducción donde se toca el tema principal otra vez, un desarrollo donde se explica todo lo aprendido, enseguida le voy a ir guiando lo que tiene que tener una conclusión y un cierre otra vez tiene que tener. Entonces se hace en forma de ensayo. Recuerden ustedes, o sea, si se acuerdan de algún trabajo práctico de colegio o algún otro trabajo de la facultad, van a recordar entonces cómo se hace un ensayo. Hay formas de hacer conclusión. La forma que nosotros no usamos, que estudiamos en estos días, es la forma de informe. Y si es una tesis o proyecto científico, se tiene que hacer transcribir o escribir sobre un experimento que se hizo y todos los resultados, ¿verdad? Por lo tanto, para redactar una conclusión de cualquier tema, es importante resumir todo el proceso, cómo se hizo el trabajo, qué se aprendió al hacer ese proyecto. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El autor, o sea, ustedes en grupo, tienen que sintetizar todo lo que se vio anteriormente, resaltando ideas principales, y esto se ubica en la sección final de las tesis. El objetivo es tener una apreciación global de los resultados del trabajo. Por ende, en la conclusión está si se hizo encuesta, entrevista, si se hizo una simulación de ventas o algo, o los resultados. Inclusive se pueden poner porcentajes, tiempo en que se va a obtener ganancia, la rentabilidad esperada, todo eso. Hay que tener en cuenta para hacer una conclusión que no, o sea, que cuando hacemos un trabajo en sí, un ensayo puede ser extenso y limitado, como le dije, pero la conclusión en sí no tiene que ser tan larga, una hoja, 2 hojas como mucho, no tan larga, pero tiene un mínimo que les dije que es de 3 párrafos. Entonces, de 3 párrafos en adelante. Y recuerden lo que les decía en la otra clase, la conclusión no es lo mismo que la introducción. Escriben la introducción en futuro y escriben la conclusión en el pasado, pero dicen lo mismo. En la introducción ponen en este trabajo, nosotros vamos a estar viendo tal y tal y tal tema, y cierran diciendo, en este trabajo vimos tal y tal y tal tema. Repiten lo mismo otra vez. No es así, no es lo mismo. También tienen que escribir sobre lo que fueron asignados a hacer. O sea, si es que tienen hipótesis, variables y esas cosas, eso se tiene que escribir en la conclusión. Una cosa muy importante que se tiene que escribir: los pasos que se siguió para reunir los datos. Y cierto, antes era más fácil porque se hacía encuesta, entrevista, y esa era la metodología empleada supuestamente para la tesis. Ahora ya no se hace. Entonces, ¿qué pasos se hacen? Búsqueda de información, puede ser experimentación, porque ustedes hacen los cuadros, hacen las simulaciones de ventas, eso. Tienen que escribir también los pasos que siguieron para reunir los datos, para reunir la información para la tesis o proyecto. Aunque sea un proyecto económico, tiene que tener una investigación de dónde sacaron los manuales, de dónde sacaron los planes de cuenta, de dónde sacaron los modelos para hacer los asientos, de dónde sacaron la información de que es una ASRL o algo, de dónde sacaron la parte legal. ¿Cómo juntaron esa información? Eso tiene que estar en la conclusión. La introducción y la conclusión no son lo mismo. Escriben lo mismo, solamente que uno en futuro y el otro en pasado. Mencione qué tipo de proceso ha utilizado para recopilar los datos. Eso, como le decía, una, qué sé yo, una investigación mediante encuesta, mediante entrevista, nosotros no vamos a hacer. Entonces sería, por ejemplo, una investigación, o sea, un trabajo meramente investigativo. Pueden poner que es de carácter cuantitativo y cualitativo. Una investigación cuantitativa porque tiene número, y cualitativa porque también describe la apertura de una empresa. Todo eso pueden poner. También tienen que tener en cuenta que si encuentran algo que quieren replantear, pueden resaltar eso en la conclusión. Por ejemplo,
En ese trabajo encontraron que sería factible o viable después de esa empresa apuntar hacia otra empresa, abrir sucursales, expandir el negocio. Eso se puede poner en la conclusión. De hecho, que es bastante importante luego que hagan eso, que pongan en la conclusión eso, ¿verdad? Que con el tiempo se piensa expandir la empresa o la compañía hacia tal rubro, por ejemplo. Eso se puede hacer. Bien, ¿qué más? Por último, mencionar lo que se concluyó. Entonces, como conclusión, lo aprendido, la importancia de haber hecho ese trabajo, lo que nos dejó, incluso se puede poner si se sintieron, cómo se sintieron haciendo el trabajo y todo eso. Pero recuerden que nosotros hacemos desde la perspectiva de un empresario, no hacemos como un estudiante. No va a poner, yo como alumno aprendí ya a hacer un plan de cuentas y me va a servir mucho. No, todo desde un punto de vista de un empresario. Seguimos. El problema, ojo, el planteamiento del problema que la mayoría ya tiene, ya hizo, sirve para expresar si se llegó a una solución, si esa empresa fue la solución a esa problemática que se encontró, entonces eso se pone en la conclusión. Incluso en la conclusión se pone si es que se lograron los objetivos. Como le dije, si tenía hipótesis, se pone en la conclusión si la hipótesis fue nula, si fue verdadera. Y como no tiene hipótesis, tienen ustedes unos objetivos que cumplir. Entonces tienen que plantear ahí si se cumplió o si se va a cumplir. ¿En qué sentido le digo eso? De que hay cosas que aún no, ¿cómo podemos decir? Hay partes que aún no se van a ver, por ejemplo, la empresa se va a abrir recién, se va a aperturar recién. Entonces, nosotros podemos poner si más adelante se va a llegar o no a ese objetivo o en cuánto tiempo se pretende llegar a ese objetivo. Bien, ¿qué más? Mencionar la hipótesis, ya dijimos que en este caso no tiene. Mencionar sus datos, los datos de los miembros del grupo o cómo trabajaron en grupo, mencionar el tipo de estilo que ha seguido la investigación, si fue cuantitativa o cualitativa, también ya dijimos que era cuantitativa y cualitativa. Y, ¿qué más? Mencionar las cosas que estudiaron en sí en esto, las partes, por ejemplo, financieras, contables que estudiaron. No escribir acerca de los factores que podrían haber influido en la investigación para mantener su infalible conclusión. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, la conclusión tiene que ser objetiva. Yo no puedo poner solamente lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesó, lo que a mí, o sea, yo no puedo tirar agua hacia mi molino y si hubo alguna dificultad también yo tengo que mencionar eso. Bien, algunos pasos le voy a dar para escribir una conclusión. Este capítulo de la conclusión dura mucho. Empezamos hoy, a lo mejor terminamos en otra clase recién, es largo. Pero también yo quiero que ustedes me digan si quieren que hagamos énfasis, por ejemplo, en ver cómo se hace una introducción, podemos ver eso más adelante. Si quieren reforzar otras partes de la justificación, de cómo hacer los objetivos, ustedes me pueden avisar. Ahora vamos a seguir con la conclusión en esta clase. Puede ser que, como le dije, que sigamos en otra clase. Después tenemos ya dentro de 15 días el examen. Nos queda una clase más. Y lo que quería también es en esta semana que me avisen qué quieren reforzar en la última clase, qué aspectos que quieren ver. Si quieren ver cómo se hace una introducción, si quieren ver cómo se hace la bibliografía, si quieren ver cómo se hacen los anexos. Quiero que ustedes me indiquen eso, vamos a hacer en esta hora o en la hora de la tesis. Bien, para empezar la conclusión hay que volver a enunciar las tesis en otras palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que la introducción de nuestra conclusión va a ser el tema, pero tratado con palabras diferentes. ¿Se entiende eso? No podemos poner entonces el mismo tema. Este trabajo trata de, o sea, el tema de nuestra tesis es la elaboración y comercialización, o sea, la producción y venta de
tapabocas artesanales, no sé, reutilizables, ¿no? Entonces, si ese era el tema de la tesis, le cambiamos nosotros. Este proyecto se trató de la elaboración artesanal o manual de tapabocas reutilizables y su posterior comercialización en el mercado local. Me explico, decir lo mismo que el tema, pero con otras palabras. Bien, también tienen que recordarle al lector entonces la idea principal del proyecto, o sea, de qué se trataba la tesis. Solamente, como le digo, no poner así mismo como estaba, sino con otras palabras. ¿Qué más? Cuando nosotros hacemos eso, entonces lo que nosotros vamos a poder es demostrar o mostrar las evidencias y los argumentos que tenemos que presentar respecto a todo el proceso de investigación que se hizo. Le doy un ejemplo, pero un ejemplo del material, que ya les di un ejemplo. Dice, si la tesis era dejar que los estudiantes vayan a la biblioteca durante el almuerzo, mejora la vida en el campo y contribuye al logro académico, que alienta la lectura, permite que los estudiantes empiecen la asignación a tiempo y proporciona un refugio para los que comen solos. Ese era el tema de la tesis. Entonces, se puede enunciar con otras palabras. La evidencia demuestra que los estudiantes que tienen acceso a la biblioteca de la escuela durante el almuerzo revisan más libros y tienen mayores probabilidades de terminar la tarea, además que no están obligados a comer solos. No sé si se entendió. De hecho, que ustedes tienen el material y lean. Lo mismo dicho en otras palabras. Entonces, esa va a ser una excelente tarea también porque ustedes van a leer el tema de su tesis y transformarlo con otras palabras para presentar como el enunciado de su conclusión, como la primera parte de su conclusión. Resumir los argumentos en una o dos oraciones. Estas deben unir todos los argumentos y las evidencias para el lector. ¿Qué quiere decir eso? No hay que enumerar las razones. No se pone punto número 1, punto número 2, no. Se van hilando las ideas. Explicar de qué manera la evidencia funciona en conjunto para sustentar la tesis. Por ejemplo, seguimos con el mismo ejemplo que nos dio el material. De acuerdo a los datos, los estudiantes revisaron más libros cuando se les permitió entrar a la biblioteca durante el almuerzo y usaron su tiempo para investigar y pedir ayuda con sus tareas e informaron que se sintieron menos solos a la hora del almuerzo. Esto demuestra que abrir la biblioteca durante este periodo puede mejorar la vida de los estudiantes y su rendimiento académico. ¿Qué quiere decir? Que se concluyó acerca de todo lo extenso que era el tema. Se hizo un trabajo de 300 hojas y se sacó esa frase como conclusión. Bueno, eso se tiene que anotar ahí. Si uno escribe un ensayo argumentativo, hay que abordar el argumento opuesto también. Le vuelvo a dar el ejemplo del material, o sea, en base al tema que dijimos, ya verá que almorzar en la biblioteca para aprovechar el tiempo para no sentirse solo y para estudiar más o leer más libros. Bien, siempre en base a ese tema. Argumentar, pero, o sea, lanzar el argumento opuesto también. Entonces, aunque la administración se preocupa de que los estudiantes estén caminando en los pasillos en lugar de ir a la biblioteca, las escuelas que les permiten entrar a la biblioteca durante el almuerzo informaron sobre menos problemas de conducta durante este periodo que las que no los dejaban entrar. Según los datos, los estudiantes pasaban ese tiempo revisando más libros y trabajando más en las tareas. Esto sería entonces el argumento opuesto también. Terminar el ensayo, o sea, terminar la conclusión con una frase que haga pensar al lector. Pensar cómo quieren ustedes que se sienta el lector cuando termine de leer el trabajo. Esta es una sensación que quiere generar en el lector cuando lea la última oración. A continuación se enumeran algunas técnicas que pueden usar para conseguir esa sensación. Entonces, atiendan bien. Suponiendo que la conclusión de usted va a ser corta, va a tener una introducción que ya dijimos que es el tema con las palabras transformadas. Después va a tener un cuerpo donde va a decir si se cumplieron o no los objetivos. Inclusive pueden
escribir los objetivos y escribir. El objetivo tal se llevó a cabo, el objetivo tal está en proceso, el objetivo tal de obtener recursos se va a lograr en tantos meses, o sea, eso va a ir en el cuerpo, en el desarrollo de la conclusión. Ahí van a hacer el cierre, como decía acá, con el argumento opuesto y con el cierre en sí de todo el tema. Y por último le dice que terminen con una frase que haga pensar al lector, siempre adaptando esto al rubro, al sector económico, que es el que a nosotros nos interesa, siempre en ese rubro o en ese sector. Bien, veamos. Puede ser llamar al lector a la atención. Por ejemplo, si se trabaja con la administración de la escuela tal, puede mejorar su rendimiento académico si deja que los estudiantes usen la biblioteca durante el almuerzo. Siempre el mismo ejemplo de que se use la biblioteca para almorzar. Entonces, este mensaje es claro para quienes, para los directivos del colegio o la universidad. Terminar con una advertencia, esto también puede ser, cosa que nos aplica a nuestro tema, que son temas económicos, que son temas empresariales. Entonces, sería, por ejemplo, entonces esta parte sería, por ejemplo, si los estudiantes no pueden usar la biblioteca durante el almuerzo, se están perdiendo de una oportunidad de aprendizaje valiosa que nunca recuperarán. Es una advertencia, a veces puede ser hasta sonar hasta como una amenaza, cosa que nosotros no necesitamos hacer. O sea, ahí, por ejemplo, no sería, si no compran nuestro producto, entonces, no podemos poner así, ¿verdad? Bien. Otra forma de terminar, evocar una imagen. ¿A qué se refiere con evocar una imagen? Entonces, por ejemplo, el próximo año los estudiantes de X facultad podrían estar en la biblioteca leyendo o ampliando sus mentes o ampliando su conocimiento. Eso, por ejemplo, puede ser. Bien. Comparar el tema con algo universal para ayudar a que tu lector se sienta relacionado. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando del almorzar en la biblioteca de la universidad o escolar y comparar con otro tema para que el que lee entonces pueda imaginarse o pueda visualizar. Entonces sería, el próximo año los estudiantes, sería entonces todos saben cuán estresante es tener un planificador lleno de asignaciones, así que tener tiempo extra para trabajar durante el almuerzo sería un gran alivio para muchos estudiantes. Entonces se les hace acordar de su apretada agenda, de todas las cosas que tienen que hacer y de que pueden almorzar y estudiar al mismo tiempo y usar ese tiempo con libros y demás. Predecir lo que pasará si se implementaran las ideas. Vamos a suponer que se va a llevar a cabo o se va a llevar a la práctica la proposición de usar la biblioteca. Entonces, el próximo año los estudiantes de tal universidad podrían mejorar su logro académico, pero los resultados solo sucederán si pueden usar la biblioteca durante el almuerzo. Leísta esto, ¿verdad? Terminar con una cita atractiva, por ejemplo, como dijo el autor tal, en este caso Roald Dahl, si piensas llegar a alguna parte en la vida tienes que leer muchos libros. O sea, no habla de almorzar en la biblioteca, sino que habla de la lectura de libros. Estas son algunas recomendaciones para cerrar. Son algunas recomendaciones para cerrar el tema de la conclusión. Hay más recomendaciones respecto a la conclusión, pero esta es una recomendación para para la última frase y es bastante importante porque realmente suelen hacer, noto que suelen hacer, pero utilizan mal, lo que pasa, utilizan mal o hacen mal o no saben distinguir la introducción de la conclusión, eso es lo que suele suceder. Y esa parte nomás lo que falta pulir un poco para que puedan trabajar mejor. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? No, profe. Ok, vamos a seguir. Pero estamos claros con el tema de la conclusión, el tema de la introducción y tocamos todavía, como yo les expliqué, se hace último. Algunos ya le enchufan su introducción, yo ni miro, porque ¿cómo van a saber lo que va a haber dentro del trabajo si ni siquiera terminaron el trabajo?
Bien, seguimos. Hablar con el instructor si tienes preguntas sobre la asignación, o sea, hablar con su tutor si tienen alguna duda. Es posible que esté escribiendo una conclusión para un tipo único de trabajo. Obviamente que los trabajos de usted o cada tesis de usted es única, definitivamente es única, ¿verdad? Entonces, si este es el caso, el instructor te tiene que brindar el formato. El formato ya tiene, el formato en sí, ¿cómo podemos decir? La forma es la misma que el resto del texto. Se escribe conclusión negrita, mayúscula, minúscula, letra 14. El resto de la tesis se hace en letra número 12, Arial, Times o Calibri. Normalmente usan más Times, queda bien, pero es muy chica. Arial es más grande. Se tiene que hacer justificado. El título no tiene que estar centrado. O sea, el formato es el mismo que el cuerpo de la tesis. Eso es lo que les recomiendo a ustedes que pregunten, ¿verdad? También seguir las instrucciones que te proporciona el instructor para que puedas recibir todo el puntaje, que son justamente lo que le estoy dando ahora. Estas son las instrucciones que tienen que seguir. También puedes preguntar al instructor si puede ver un ejemplo de una conclusión bien escrita para hacerte una idea sobre lo que quiere que escribas. Ejemplo, conclusión, van a encontrar miles en internet. El tema nomás es que ustedes se supone que no pueden copiar y pegar, porque la conclusión es el cierre, el aprendizaje, el logro de los objetivos. Y la tesis de usted es única, exclusiva. No hay otra empresa similar a la suya, no hay algo igual, así que no es que van a poderlo copiar y que va a ser igual. Otra cosa, no se usa frases introductorias, no se usa frases como para concluir o en conclusión no se usa porque es la obviedad, como si estamos haciendo la conclusión van a poner. Entonces, para concluir, para cerrar, para finalizar. Entonces, quizás sienta la tentación de empezar la conclusión usando esa frase. En conclusión, para concluir, ese es un clásico también. Eso no se hace, no se pone. Es un cliché, es obvio. ¿Cómo voy a poner para concluir si estoy haciendo justamente la conclusión? No se usa esa palabra especial para empezar las conclusiones. En conclusión, para ir cerrando, para ir finalizando, nada que ver. Si necesitan usar esta frase, cosa que ya dijimos que no va a ser necesaria porque lo que ustedes van a poner ahí es el tema con otras palabras, pero si necesitan, entonces van a usar en base a la evidencia, en base al desarrollo de todo el trabajo o al final de este proceso, al final de este camino. ¿Entienden? También pueden empezar con aunque, mientras, como. Mientras tanto, ¿qué? Como pueden ver. Bien, pero hay que evitar las palabras o la frase en conclusión, en resumen, para concluir o para finalizar. No se puede más ponerlo obvio. Bien, hay que darle forma a la conclusión de acuerdo a la introducción. ¿Qué quiere decir esto? La conclusión es diferente a la introducción. Ya, eso ya le dije desde el cansancio. Pero tienen algunas características comunes. Por ejemplo, la introducción termina con el enunciado de la tesis y la conclusión comienza con el enunciado de la tesis. Me explico. Entonces, la introducción empieza algo general. Pueden hablar de la economía del país, de la economía en tiempo de crisis, de la economía en tiempo de pandemia, de la crisis mundial, de la economía mundial. Se habla de algo general en la introducción. Luego se cuenta todo lo que se va a encontrar en el trabajo y se cierra enunciando el tema o la tesis. Bien. La conclusión empieza con ese enunciado, o sea, empieza con el tema de la tesis, pero con otras palabras. Entonces, se comienza la conclusión enunciando el tema de tesis con otras palabras y la introducción se termina enunciando el tema de tesis con otras palabras. La conclusión puede hacer una referencia a ideas, a la información que se presentó en la introducción. Eso le da una cohesión al trabajo. Eso hace que el trabajo sea más coherente, ¿verdad? Por ejemplo, si empezaron la introducción con una anécdota, con la cita de algún autor famoso o con una imagen, en la conclusión hay que cerrar con eso mismo, con una frase del mismo autor, con la misma frase, con una imagen,
con una, o sea, si se empieza con una pregunta retórica, en la conclusión se cierra. Si yo empiezo, o sea, si en mi introducción pongo, entonces, con este proyecto, con esta pymes familiar que llevamos a cabo, ¿podemos salvar en cierta forma la economía de la zona en la que estamos? Esto puede ser una pregunta en la introducción, en la conclusión se puede responder. Entonces, luego de ver los resultados o luego de analizar todo el trabajo, podemos ver que será una empresa rentable y que con esta pequeña empresa o microempresa familiar, nosotros podemos, en cierta forma, salvar la economía de tal barrio o de tal zona y dar empleo a gente de ese lugar. Me explico. Pueden en la introducción tener una pregunta que se responde en la conclusión. Bien, yo no sé si ustedes me escuchan, si me están atendiendo o algo así, porque después me asusto cuando leo introducciones y conclusiones. Y aparte que sigue pasando lo mismo, siguen teniendo errores de cosas que yo ya les expliqué todo hace mucho. En todo el proceso, sobre todo de la tesis, le expliqué muchísimo varios temas, cómo se hace, qué hay que hacer, qué no hay que hacer y vuelven a cometer los mismos errores o vuelven a hacer lo que le dije justamente que no hagan. Entonces yo no sé si ustedes me escuchan, no me escuchan, si les interesa, si me hacen caso o no me hacen caso. Bueno, ya es la penúltima clase, ¿verdad? Pero espero que me vayan prestando atención. Bien, por último esta parte. Incluye todos los puntos en el resumen en lugar de enfocarte en un solo punto, que quiere decir que en la conclusión yo no voy a hablar solamente de ganancia. No voy a hablar solamente de uno de los objetivos que es los empleados. Tengo que tomar todos los temas y para tomar todos los temas debería enfocarme en los objetivos, ya que los objetivos se supone que abarcan todos los temas de una empresa. Los objetivos entonces abarcan la parte laboral, los objetivos abarcan la parte de rentabilidad, los objetivos abarcan la parte de los empleados, los objetivos abarcan la parte, incluso pueden poner cantidad de maquinaria que ustedes quieren tener en cierto tiempo, pueden poner cantidad de empleados que quieren, o sea, el equipo de empleados que quieren lograr en cierto tiempo, todo eso puede estar dentro de los objetivos. Y entonces la tesis puede hablar, o sea, la conclusión puede hablar de los objetivos y entonces de esa forma tocan todos los aspectos resaltantes de la tesis. Eso por un lado. Después, se puede cometer un error, dice, de solo hablar de la idea más persuasiva o del último argumento planteado. Esto está mal. No pueden hablar del último tema planteado, no se puede. Tenemos que tocar todos los aspectos de las tesis. Lo mejor es proporcionar la visión general, dice, y por eso en el caso de nosotros, ya que no tenemos hipótesis, eso vamos a basarnos en los objetivos. Esto ya está claro, ¿verdad? Tienen que mencionar o tienen que hablar de la solución o de si se llegaron o no a los objetivos, entonces ahí abarcan una pincelada general de toda la empresa, de todo el proyecto. No sería bueno que terminen el mismo ejemplo de siempre, de acuerdo a la evidencia, usar la biblioteca mejora mucho el rendimiento, o sea, no pueden dejar colgado el tema, a eso es lo que se refiere. Ok, hasta ahí vamos a trabajar ahora y después